Bueno, lo que respecta a mi presentación, como ustedes pueden leer ahí, ya tiene que ver con la aplicación, ya práctica en el aula. He seleccionado 3 experiencias que yo he podido aplicar en aula, en distintos niveles de enseñanza, en distintos contextos, con distintos actores, pero con un acento especial. Y creo que los dos expositores anteriores ya han dado un poquito piso en eso. El acento va a estar justamente en qué cosas dificultan el pensamiento crítico, porque si hacemos una especie de síntesis de lo que han planteado los dos primeros expositores, no hablaron mucho de la técnica misma, si se fijan, y eso algo nos quiere decir. Ya no hablaron de la técnica misma ya cuando estamos analizando un texto críticamente, sino que hablaron de ciertos factores que impedían. Ya, por ejemplo, Andrés decía de qué manera reprimimos, permitimos o propiciamos el pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, estos 3 casos que yo les voy a presentar van a estar justamente enfocados en estos factores, como dice ahí, que dificultan el pensamiento crítico en el aula. ¿Ya? Ahora, una breve analogía como para partir. Tenemos un chef ahí, ¿ya? Un experto en el mundo culinario con todos los atributos que usted quiera darle, todos los estudios, etc. Él va a saber muy bien, insisto, en este término de la técnica, de cómo hacer ese menú que está preparando ahí como ustedes ven, con tanto entusiasmo. Pero hay factores que escapan a él. Uno puede ser que ya podemos, entre todos, a lo mejor enumerarlo. La calidad de los ingredientes, la cantidad de los ingredientes que él pidió. Los utensilios, como sale ahí de lo que necesita, la calidad de los utensilios, la tecnología que tenga su cocina, su horno para lo que él necesita. O también, a lo mejor no se ha tomado en cuenta si los comensales de turno realmente apetecen este plato. Entonces, finalmente son todas esas variables que escapan a la técnica misma del pensamiento crítico, lo que yo voy a compartir con ustedes ahora en 3 niveles distintos de enseñanza. Partimos sin más, en la primera experiencia de aplicación, partimos con los más pequeñitos. Ellos, son estudiantes del primer ciclo básico, como sale ahí. Estas son edades promedio, por supuesto, implican muchas variables ahí, ¿ya? Chiquititos de entre 6 a 9 años de edad. Y a propósito de estos factores que dijimos que iba a estar el acento en esto, el primer factor a atender que en esta edad es la relación estudiante-docente. Y los invito a mirar unos segundos esta imagen, pero no a tratar de pensar o entender lo que nos dice, sino más bien en lo que nos recuerda, ¿ya? Lo que nos recuerda esta imagen, porque están todos los chicos muy pendientes a la profesora, ¿ya? Y eso nos recuerda, y la literatura ya nos ha entregado demasiada información al respecto, de que a esa edad el adulto que está en esa sala es un modelo, es un referente, ¿cierto? Es la persona a la cual yo me guío para desenvolverme, para desarrollarme en la sala, en la cual está pendiente de mi actitud, y siempre lo tengo a él como guía, como modelo. Es la persona que impone justicia cuando hay que poner justicia, etc. Y un montón de otros atributos, ¿ya? Por lo tanto, y de manera como más o menos natural, se va dando que este personaje, o sea, nosotros mismos, todos los docentes que estamos aquí presentes hoy, nos transformamos en una persona tal vez poco cuestionable, ¿ah? Como que los niños ven que tal vez nos equivocamos poco, y si nos equivocamos, a lo mejor no tienen la confianza los niños para decirnos, ¿ya? Porque no, ¿cómo se va a equivocar si es el profesor? ¿Ya? Entonces ahí va un poquito en lo que voy a poner acento en este primer caso, que es cómo intentar de que los niños, cuando detectan algo, porque si algo el pensamiento crítico nos dice dentro de sus paradigmas base, es que atento cuando veamos cosas que no nos parecen, ¿ya? No creernos, ¿cierto?, lo que dice a lo mejor la masa o una corriente, sino que detenerse a pensar. Entonces, esto no ocurre por las causas naturales que les había dicho. Lo que dice el profesor es ley, ¿ya? Entonces, yo, al darme cuenta de esto, ya empecé a hacer ciertas metodologías, ciertas actividades que tenían que ver con lo siguiente: crear un escenario de error evidente, ¿ya? Entonces, este escenario está pensado sobre todo para los chicos que tienen a lo mejor un carácter más retraído, ¿ya? A los que les cuesta más a lo mejor decir cosas, levantar la manito, lo cual no necesariamente implica de que ellos no se estén dando cuenta de las cosas, de que a lo mejor en su mente sí esté funcionando algún pensamiento crítico, sino que a lo mejor su carácter, su actitud, su desarrollo personal, etcétera, juega en contra al momento de expresarlo en la clase, ¿ya? Entonces es un escenario creado de error, el único que lo sabe es el docente, ¿ya? Ahora,
vamos a lo concreto. Yo en mi área musical hago lo siguiente, ¿ya? Esto es lo que ya en concreto quiero compartir con ustedes. Por ejemplo, tocar escalas con notas equivocadas. Usted puede tocar la escala con una flauta, guitarra, lo que sea, ¿ya? Entonces, una pequeña escala, la voy a cantar ahora. Tirariram, pirariram, pam. Ok, listo. Ya, la voy a cantar de nuevo, le digo al niño. Parari, pa, 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 pi. Y por lo general, lo que ocurre es que alguien levanta la mano y dice, profesor, parece que se equivocó. Sí, me equivoqué. Sí, parece que me confundí. Bueno, después puedo estar tocando una melodía muy sencilla, una melodía que los niños reconozcan. También con errores de nota, errores en el ritmo, etc. Un montón de errores, un error muy evidente. Y algo también muy común que se puede hacer, muy sencillo, es cambiar el texto de una canción. Ya, estos errores evidentes, y nosotros si somos, muy atentos, sobre todo, insisto, en los chicos que tienen a lo mejor una personalidad más retraída, de irles preguntando qué opinan, de que ellos a lo mejor vayan contestando estos errores evidentes que están haciendo, vamos a ir fomentando una mejor personalidad para ir luego de esto, el fomento del pensamiento crítico. Estas son cosas necesarias, son prerequisitos, ya que muchas veces no nos detenemos en esto. Ahora, yo estoy mostrando aquí lo que yo hago en música, pero usted si es profesora de inglés, hará a lo mejor pronunciaciones incorrectas, si es profesor de deporte, hará el ejercicio de manera errónea, si es profesor de matemática, llegará a un resultado incorrecto. Bueno, lo que estamos haciendo con esto, primero, bueno, son muchas cosas. Yo voy a nombrar solamente algunas. Que el chico empieza a darse cuenta que el error es algo natural del ser humano. El profesor se equivoca y no hay ningún problema con eso. Al profesor no le da vergüenza al profesor. Bueno, y si el profesor se equivoca, a lo mejor yo tampoco tendría que ponerme nervioso, sentirme mal porque me estoy equivocando. Entonces sí, voy a levantar la mano nomás y voy a decir lo que pienso, porque si me equivoco el profesor me va a corregir y a lo mejor no va a pasar nada, ¿ya? Entonces hay un escenario, insisto, en ir creando las condiciones para que el pensamiento crítico se pueda expresar. Muchas veces queda en el anonimato de los cerebritos de nuestros alumnos, pero no se expresa, ¿ya? Ahora, esto nosotros lo podemos hacer en nuestras asignaturas, muy bien, pero si queda en nuestras asignaturas, creo que no es suficiente. Entonces, por lo general, yo lo refuerzo con una extrapolación a un diferente contexto. Por lo general, ¿qué hago? Me saco mi disfraz de músico, de profesor de música, y les cuento una historia, como cuál profesor de lenguaje o otra asignatura afín. Entonces va este jinete cabalgando con su caballo, ¿cierto?, por las praderas, va a ver a la princesa, lo que sea, y muy fuerte suenan las 5 herraduras golpeando en el piso. Entonces de repente un chico me detiene y me dice, profesor, disculpe, dijo 5 herraduras. Sí, me equivoqué. Bueno, insisto, estoy en el contexto solamente de crear un escenario de errores, ¿ya? Entonces, ahora el profesor es el que se está equivocando y son los chicos los que poco a poco empiezan a tomarle mucha más atención a lo que está diciendo el adulto, porque en algún momento se puede equivocar. Bueno, ese adulto en ese momento es el profesor, pero en la casa puede ser el papá, la mamá, el tío, un adulto que está hablando en la televisión, y poco a poco, lo mismo que estaba diciendo hace un momento, vamos creando una personalidad para que el chico se atreva a opinar de algo base en el pensamiento crítico, ¿ya? Se crea el escenario, se crea la personalidad, etcétera, etcétera. Muchas veces las escuelas están en sus programas educativos, están en la planificación de los profesores, en los departamentos completos. Esto del pensamiento crítico está súper bien, se ve súper bonito, ¿ya? Muy rimbombante. Nuestro colegio fomenta el pensamiento crítico, pero muchas veces se queda en eso por no atender este tipo de variables, ¿ya? Y hay una variable que me gustaría igual decirla sin ningún tapujo. Muchas veces los chicos solamente tienen miedo. Para los que vimos esta película, creo que esa imagen habla por sí sola. Aquí la única persona que se atrevía a contradecir a esta bien particular directora era Matilda, ¿verdad? Entonces, era la única que se atrevía a decir, me parece que eso no es así, usted no debería tratarnos así, etc. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no que todos tenemos esa troncha toro, no, por favor, que los alumnos no nos ven siempre así. Pero sí los miedos se pueden dar por muchas razones. Miedo a equivocarme, porque el profesor es la autoridad y a lo mejor se va a reír de mí, por mis compañeros, etc. ¿Ya? Entonces, ese es el primer factor que yo quería compartir con ustedes de este primer ciclo. La relación profesor-alumno. Atender eso, ¿ya? Bajar los niveles de uno está en una posición muy lejana a mí,
¿no es cierto?, el profesor, y yo como alumno a lo mejor me siento muy bajo eso. Si logramos eso, al menos en cierta medida, y lo compartimos con otros docentes y con los papás en la casa, los apoderados, eso sería ideal, ¿ya? Porque ahí vamos a fomentar una mejor clima de confianza en el aula para participar, por supuesto, y opinar. Ese sería el primer caso. Segundo caso, chiquitito, ya no tan chiquitito, mejor dicho, esta segunda experiencia de aplicación tiene relación con chicos de octavo básico, 13, 14 años, ¿cierto?, más o menos en promedio. Y aquí, factor relevante a considerar, el uso de Internet en la búsqueda de información. Ya, imagínense, el chico de esta edad ya con Internet, a veces la sobreutilización de Internet. Y nuevamente, les pido que pongan atención a la imagen que sale ahí. Hay dos manos, ¿ya?, listas a escribir un texto en Internet, en la búsqueda en nuestro navegador, ¿ya? Y esa búsqueda, o ese resultado, mejor dicho, que nos entregue el navegador, va a estar totalmente condicionada por el texto que nosotros decidamos escribir. Ahí está el factor. Para eso necesito hacer un breve paréntesis teórico. Sesgo de confirmación. Hablar del pensamiento crítico, necesariamente tenemos que hablar de los sesgos cognitivos y el sesgo de confirmación, pero por supuesto porque es el enemigo número uno del pensamiento crítico, ¿ya? Así que eso es su antagonista, su antítesis. Entonces, este sesgo básicamente, bueno, hay mucha información en Internet, pero implica de que yo me acerco a las personas que piensan igual que yo, leo artículos que refuerzan mi idea, compro esos libros, veo seminarios o cosas así que solamente refuerzan mis ideas ya preconcebidas. Y es más, incluso a las personas que piensan diferente, ya las veo, me alejo o la veo de manera antagonista. Entonces, esta es una cosa interesante que comentarle a los chicos en esta etapa de formación, sobre todo, insisto con el ejemplo que vamos a ir más adelante, cuando hacen una búsqueda en Internet. Ahora, para no complicar tanto la cosa y a lo mejor hacer un ejemplo un poquito más lúdico de lo que pudiese ser en comprender este sesgo, tanto para nosotros mismos como para los propios chicos, el psicólogo estadounidense Jonathan Haidt crea una metáfora pero muy simple, pero muy clarificadora de lo complejo que es a veces salir de este sesgo, que es un sesgo que nuestras emociones nos invitan a irnos a esas personas, a conversar con esas personas que refuerzan nuestras ideas y desatendemos todas las cosas divergentes. Bueno, la metáfora es del jinete y el elefante y nos invita este psicólogo a imaginar que nuestros pensamientos racionales representan el jinete. Y en nuestros pensamientos emocionales sería el elefante. Entonces, imaginemos lo complejo que sería en tratar de llevar al elefante por un camino que no es el que está acostumbrado. Ahora, tenemos que también tener en cuenta de que nosotros no somos maestros expertos en la dominación del elefante, porque si no el ejemplo no sirve, la metáfora no sirve. Entonces, esta imagen, ¿cierto?, clarifica de que muchas veces nosotros a lo mejor desatendemos, ¿cierto?, porque nuestro elefante parte inmediatamente hacia un camino que es conocido, etc. Ahora, por su parte, el cerebro refuerza eso, porque al cerebro le encanta que estemos escuchando cosas que nos refuerzan nuestra idea, nos dicen que están súper bien, y nos da la famosa hormona de la felicidad, nos refuerza con dopamina, ¿ya? Pero bueno, ahí vamos a dejar como entre paréntesis eso, porque lo vamos a retomar un poquito más adelante para el ejemplo ya en concreto que viene ahora. Chicos más grandes de esta edad, ¿cierto? Ya chicos de enseñanza media, octavo, ya muchos colegios, ya entienden de séptimo para arriba enseñanza media, así que ya se puede hablar de temas un poquito más polémicos o complejos. Entonces, lo que yo he hecho muchas veces, en muchos cursos de este nivel, poner un tema como este, la homeopatía, por ejemplo. ¿Qué hago? Dividimos los cursos en dos. Somos 20, por supuesto, dividimos 10 y 10. Un grupo va a estar a favor y el otro grupo va a estar en contra ya de esta medicina alternativa, por llamarla de alguna manera. Entonces, busquen, podemos estar en la sala de computación, desde sus teléfonos móviles, desde la laptop, lo que sea, lo que se tenga a mano. Entonces, los grupos que están a favor, seguramente el texto de búsqueda que ellos van a hacer es el siguiente: beneficios de la homeopatía, por qué la homeopatía no funciona, o enfermedades que curan la homeopatía. Bueno, en menos de un segundo, sabemos que el buscador web, Google, por lo general, nos va a arrojar cientos, sino miles de respuestas, ¿ya? Y ahí tenemos una tonelada de argumentos para defender nuestra postura a favor. Al otro grupo, por supuesto, que le pedimos que busque argumentos en contra. Su texto de búsqueda, lo más probable es que sea similar a esto: peligros de la homeopatía, por qué la homeopatía no funciona, o el engaño de la medicina homeopática. ¿Qué pasó? Exactamente lo mismo, pero ahora al revés. Google
nuevamente nos entregó cientos y miles de argumentos en contra de esta medicina, así que en un hipotético debate, ambos bandos tienen pero una tonelada de argumentos, o sea, sería un debate de días, meses incluso. ¿Quién ganó? Difícil saberlo, o quién podría ganar, ya es muy complejo. Entonces acá tenemos una variable interesante, ¿ya? Que los niños ya poco a poco, varias veces ya he hecho este ejercicio, empiezan a ver cómo las palabras, incluso las primeras palabras que ellos elijan, va a condicionar su búsqueda. A propósito del sesgo de confirmación que hablábamos antes, Internet, la herramienta de búsqueda, no tiene ningún filtro que a usted le diga, oye, pero espera, parece que el resultado que te va a dar tu texto de búsqueda te va a dar un resultado muy subjetivo. No es a lo mejor una información muy fidedigna, que cuente con buenas fuentes de información. No hay ese filtro, lamentablemente, ¿ya? Así que todo queda, lo que Internet te da es lo que tú le pediste. O sea, podríamos concluir que Internet, o el buscador específicamente, es un catalizador, un fomentador, como tú quieras llamarlo, del sesgo de confirmación, que es el enemigo, como decíamos hace un rato, el enemigo número 1 del pensamiento crítico, así que no es una cosa menor. Entonces, ¿cómo empezamos a lograr salir de esto? Primero fíjense en las palabras, en los conceptos, beneficios, peligros, engaños, todas esas cosas son, vamos a ver aquí, afirmaciones, ¿ya? Entonces, esta frase, me gusta también compartirla con los chicos, a mayor número de afirmaciones incluidas en tu texto, engaños, beneficios, lo que hablábamos recién, mayor será el grado de subjetividad en la información que te entregue el navegador web. Entonces, esa es una primera aproximación, una primera educación de buscar información para los chicos. Y después, 2 ejemplos de cómo hacer una mejor búsqueda. Cambiar una frase como ¿qué beneficios? Ahí usted puede poner lo que sea, qué beneficios trae para el cerebro, para el cuerpo, por cómo afecta. Ahora, este no es un filtro perfecto, pero ya nuevamente seguramente va a entregar cientos y miles nuevamente de resultados en la búsqueda, pero al poner cómo afecta, por supuesto que ya hay un filtro, por supuesto que va a haber algún estudio por ahí de alguna institución seria que se haya dedicado a investigar el tema, etc. Y un segundo ejemplo, daños que provoca, ¿ya? Y también aquí, nuevamente, en vez de daños que provoca, porque ya pusiste una afirmación, estudios relacionados con, no sé, por ejemplo, estudios relacionados con las antenas repetidoras de señales de celulares, ¿ya? Pero yo no le pongo ni daños, ni beneficios, ni nada de eso, ¿ya? Entonces, esas son 2 cosas o 2 ejemplos de cómo hacer una mejor búsqueda en Internet para no caer en esto del sesgo de la confirmación que hablábamos hace un rato. Ahora, aquí estamos, entre comillas, a mediados de camino, a mitad de camino, o con algo que nos falta. Cambiar el texto, todo eso. Pero también siempre decimos que hay que buscar mejores fuentes de información. Ya, pero ¿qué significa eso? O por favor, deme alguna fuente, pero real, para que no quedar solamente en el discurso. Bueno, y ahí es donde viene la respuesta del profesor, ¿ya? Y por lo general la respuesta que yo doy es la siguiente, ¿ya? Y usted, profesor, cuando dice, ¿qué opina de la homeopatía? Entonces yo le digo, bueno, ¿qué quieren? ¿Qué respuesta prefieren? ¿Qué información? ¿Del Instituto Homeopático de Barcelona o las conclusiones de las revisiones Cochrane? La gran mayoría, a lo mejor, de los chicos no va a saber qué es lo que es las revisiones Cochrane. Bueno, es un instituto que se dedica a hacer investigaciones de cómo funciona, de la efectividad de tal antibiótico, remedio, etc. Ya, si alguien de la audiencia no lo conoce, se lo recomiendo, una institución bastante prestigiosa relacionada con la materia de la medicina. Y los chicos, después de todo este proceso de irse cuestionando, el Instituto Homeopático de Barcelona, claro, ellos mismos, y también a veces con la ayuda del docente, ellos antes empiezan a decir, espérate, si yo me contacto con ellos, lo más probable es que me digan que claro, que esto funciona, porque es el Instituto Homeopático de Barcelona, ¿sí? Entonces yo les digo, claro, sería como que ustedes llamaran a McDonald's y les dijeran, ¿me afectará mi dieta, mi buena salud si consumo una hamburguesa en su local? Bueno, es muy probable que te digan que no, ¿cierto? Es su negocio. Bueno, es muy probable que si tú llamas al Instituto Homeopático de Barcelona te digan que la cosa funciona. Entonces, y a propósito de lo que les decía recién de entregar una fuente de información real, ahí yo les presento una a los chicos, que entre paréntesis, ellos han hecho ya 7 revisiones de la homeopatía, las 7 revisiones, los 7 estudios han arrojado el mismo resultado. No les voy a decir cuál resultado, ustedes los pueden buscar en internet. Vamos a la tercera y última experiencia de aplicación,
Esta la seleccioné, es una experiencia que está en el mundo universitario, pero la seleccioné porque es, si se fijan ustedes, estudiantes del primer semestre universitario. O sea, son chicos que hace meses nomás estaban en cuarto medio, están en una especie de transición ahí. Aquí tenemos como factor relevante a considerar paradigmas ideológicos y culturales. Claro, aquí tenemos chicos ya formados, rebeldes, ¿por qué no decirlo? Todos pasamos por eso, con ganas de cambiar el sistema, de cambiar las cosas. Hay una actitud confrontacional hacia ideas que no son las que ellos tienen, o no son las que ya están formadas, con mucha más fuerza que en los primeros años de estudio. Así que es un paradigma muy importante a tomar en cuenta. Y finalmente, otro dato, antes de ir al ejemplo concreto, es el contexto, ¿ya? Primera evaluación de la ejecución de flauta dulce, ¿ya? Y trabajaba en la universidad acá de Valparaíso, y hacía este ramo. Entonces, el relato docente cuenta lo siguiente, que antes de la evaluación, recordemos, chicos, primer semestre, primera prueba de flauta, ¿ya? Y entiendo que al parecer también era una de las primeras pruebas de ellos como sujeto universitario. Entonces, preguntas pre-evaluación. ¿Estás nervioso? ¿Te sudan las manos? ¿Sientes que subió repentinamente la temperatura corporal? ¿Tu ritmo cardíaco aumentó? Bueno, entre otras muchas preguntas que hice aquí, seleccioné 4. Bueno, el 80% de los chicos respondió afirmativamente a cada una de esas preguntas. Ese 80% estaba muy nervioso. El 20%, que seguramente tenía más experiencia en escenarios, en música, en conciertos, estaba bastante tranquilo y les fue muy bien en la prueba. Pero el 80%, muchos, respondieron positivamente a esta interrogante, así que estaban todos muy nerviosos. Bueno, así que después de eso, los chicos entraban de a 1 a 2, habían unas cosas que tenían que tocar individual y otras en dúo. Entraban y a todos les hacía estas preguntas y a todos les respondía lo siguiente: este es el mejor momento para realizar la evaluación. Bueno, si ustedes analizan un poco, es una frase fuerte, ¿ya? Es una frase poco empática con lo que estaban viviendo los alumnos en ese momento. Así que entenderán de que los alumnos se enfurecieron, ¿ya? Habían oído de profesores malintencionados, pero esto ya traspasaba todo límite, que cómo se le ocurre, que cómo es posible, usted nos quiere perjudicar, bla, bla, bla. Bueno, y otras cosas que escuché por ahí entre dientes que me decían que no las puedo reproducir, porque estamos en horario F y esto se está grabando, además. Lo que ocurrió con estos chicos, al escuchar esa frase, es lo siguiente: les ocurrió otro sesgo, a propósito del sesgo de confirmación, otro sesgo pero importantísimo de atender cuando nos metemos en esto del pensamiento crítico, es la disonancia cognitiva, ¿ya? Un sesgo cognitivo postulado por Leon Festinger, otro psicólogo estadounidense en la década del 50, y que dice que son dos ideas que chocan en tu cerebro, que remecen tu cerebro, ¿ya? Que realmente le molesta, es una desarmonía de ideas, ¿ya? Y es desarmonía porque lo que el cerebro capta es que al parecer algo de razón tiene esa otra idea y mueve la tuya, ¿ya? Mueve los cimientos de tu idea. Bueno, y eso hace que al cerebro no le gusta estar en esa desarmonía, entonces empieza con réplicas, con cosas así para nuevamente volver a la calma. Así que esto fue un momento bastante complejo, porque luego la prueba, como era de esperar, les adelanto que para este 80% de los alumnos nerviosos les fue bastante mal en la prueba, ¿ya? Las notas anduvieron entre el 3 y el 4,2, por ahí, en promedio, ¿ya? Por ahí anduvieron todas las pruebas. Y aquí venía lo complejo, ¿ya? Aquí venía lo complejo. Preguntas post-evaluación. Bueno, los chicos daban la prueba, salían, y después yo llenaba la rúbrica, etcétera, y los volvía a llamar para que entraran a la sala de clase. Bueno, y aquí venían otras preguntas, les daba la nota, la cara de que ellos ponían ni se las cuento, porque todavía les daba dando vuelta, no solamente que tal vez nos hayan tocado muy bien, sino que todavía les daba vuelta a mi frase, ¿ya? Entonces, vienen estas otras preguntas, ya con otro enfoque. Llegaste con la debida antelación a la universidad para realizar un buen trabajo de calentamiento. Esto del calentamiento es muy importante para nosotros los músicos, y así como lo es para los deportistas, etc. Otra pregunta: ¿tocaste la pieza a otras personas antes de la evaluación para generar tensión, ¿cierto? Eso es muy importante también, o sea, ponerse a prueba, estar como en un simulador para nosotros, ya tocar, ver cómo reacciona, si te suben las manos, cómo lo vas a solucionar, etc. Otra pregunta también, les pregunté si se habían sentido cómodos con las condiciones de la sala, ¿ya? Algunos incluso me decían que el atril estaba muy bajo, le decía, ¿pero por qué no lo subiste? No, es que no. Bueno, y un montón de cosas que a esa altura ya eran historia, porque la nota ya había sido. Pero la última pregunta la ocupé como la pregunta clave, y la pregunta fue esta, literalmente: ¿qué te hace pensar que en un escenario real van a existir las condiciones ideales para interpretar una pieza musical?
Bueno, después de esa pregunta había un silencio rotundo. La disonancia cognitiva de los chicos bajó a casi cero. ¿Ya? El enojo con el profesor se redujo prácticamente a cero. Y la conversación de ahí en adelante toma otro enfoque. Yo logré la disonancia cognitiva bajarla, bueno, por mis propios medios, y tenía que hacerlo inmediatamente, porque si lo dejaba así nomás, seguramente acusación al jefe de carrera y todas las problemáticas que me podría haber traído al respecto. Entonces, los chicos finalmente, no teóricamente, no entendieron lo que era disonancia cognitiva, no se nombra eso, ya, pero tú lo vas manejando. Entendieron que realmente había una postura compleja al ellos asumir ciertas cosas, ciertos prejuicios, ¿ya? Fue una idea, un choque de ideas con lo que yo decía, pero finalmente se dieron cuenta que ellos eran los responsables de no haber tomado en cuenta todos esos factores, y claro, en el escenario no van a estar, pero por ningún motivo, en las mejores condiciones, o sea, te vas a enfrentar a un montón de cosas. Esto en términos más amplios es enfrentar a los chicos al mundo real, a lo que les va a tocar vivir. Bueno, de ahí en adelante la conversación toma otro enfoque, como les decía hace un momento, como por ejemplo esto, preparación responsable de una presentación, todas las cosas que ellos no hicieron, ahora luego de esa prueba sí las hicieron, y no solamente en mi ramo, sino que las empezaron a hacer en las otras prácticas instrumentales y en un montón de otras asignaturas. La omnipresencia de los nervios, algo que siempre va a estar, ¿ya? Y cómo convivir con ellos, y también hablamos de muchos tips del control de la columna de aire, etc. Bueno, si ustedes, y aquí me la juego con esta afirmación, si ustedes hablan con cualquiera de estos chicos que pasaron por esta traumática experiencia con este profesor, yo les aseguro que ninguno se va a acordar de qué nota se sacó, pero sí se van a acordar de la conversación, ¿ya? De las cosas que sí realmente le sirvieron, y cómo una idea preconcebida por ellos, una idea a lo mejor fuerte, pues la supieron llevar a la realidad, y realmente que no estaba tan equivocado el docente en este caso. Así que esa era la última presentación, la última aplicación práctica, pero tengo, antes de terminar, un bonus track, ¿ya? Un bonus track que siempre me gusta exponerlo, porque muchas veces tenemos la idea o los prejuicios, las ideas preconcebidas, como no recuerdo exactamente como decía Andrea al principio, de ciertas cosas que ya están así. Y una es que los docentes intentamos fomentar el pensamiento crítico, pero tal vez asumiendo que nosotros ya somos críticos, ¿ya? Que nosotros ya pasamos, ya tenemos los filtros y no somos dogmáticos, no somos conservadores, no somos... Y ese también es un error de entrada. Entonces, el bonus track, experiencia docente, todos los docentes de cualquier ciclo de enseñanza que usted quiera, y el factor relevante aquí, como decía hace un momento, es qué conocimiento referente al pensamiento crítico que tenemos, qué tan para nosotros es ese tema, qué tanto sabemos, qué tanto hemos investigado y qué tan críticos realmente somos. Las limitantes, ¿cierto?, de este tipo de conferencias y el estado de confinamiento no nos permiten a lo mejor ahondar y hacer un taller con preguntas y cosas así, pero ya para ir finalizando, y a manera de reflexión, ¿cierto?, 2 frases. ¿Qué pensamos al leer la siguiente frase, específicamente para los profesores, mundo educativo? La primera, no confíe en los profesores que quieren hacer feliz a su hijo. ¿Qué pensamos al esa frase? Puede ser de que, bueno, es bastante insolente con los docentes. ¿Qué quiere esta persona? Que entonces lo hagamos infelices. Ya, muchas cosas que podemos pensar. Y la segunda, los estilos de aprendizaje no existen, son solo un mito. Tal vez más fuerte que la primera, ¿ya? Porque ¿quién no ha estado en una planificación con los estilos de aprendizaje? Ahí, ¿cierto? Ahí, al ladito y planificando. Ya, ¿qué nos pasa a nosotros como docentes con esto? Los que somos los fomentadores del pensamiento crítico. A ver, la primera frase, ¿quién la dijo? Vamos desentrañando un poquito esto. Esto lo dijo un español, yo lo sigo mucho, él es un filósofo muy metido en el mundo educativo, Gregorio Luri. Uno, en su libro Mejor Educado, uno de sus capítulos lo titula así: no confíe en los profesores que quieren hacer feliz a su hijo. El libro completo habla de cómo es un error de entrada entender la educación como intentar, o la felicidad como un fin en sí mismo dentro de la educación, y ahí se basa en un montón de estudios psicológicos, de la neurociencia, etc. Es un libro que desde ya recomiendo mucho poder leerlo. Y finalmente te convence de esa frase, ¿ya? Si es que en un principio, por supuesto, te pareció un poco chocante para tu labor docente. Y la segunda, tal vez la más polémica, que es la que he presentado aquí: los estilos de aprendizaje no existen, son solo un mito. Los estilos de aprendizaje son, de hecho, un neuromito. Y ahí tenemos, bueno, estudios de la Universidad de Chile, Educación 2020, por nombrar solamente 2 de aquí de Chile, y en
términos ya internacionales, un montón de estudios referentes a esto. Ahora, es un neuromito bastante difundido. Entre el 60 y el 70% de los profesores del Reino Unido aún asume este mito como real, según una encuesta del 2018. Acá en Chile más o menos andamos como en ese promedio. Pero no es fácil leerlo, no es fácil asumirlo, y las veces que yo he presentado estas dos cosas, a propósito de aplicación práctica en aula, esto no fue en aula, sino que son en consejos y cosas así, no han sido bienvenidas. Entonces también son experiencias que nosotros tenemos que ponernos a prueba, nosotros mismos, que somos los que estamos conduciendo estos procesos, sobre todo del pensamiento crítico en los chicos, y eso. Finalizo con lo siguiente, a propósito, tal vez esta finalización, espero que esté de acuerdo conmigo los dos expositores anteriores, que han mencionado, por ejemplo, Andrés, ¿cierto? De que cómo nosotros propiciamos, reprimimos, de vuelta a la crítica, ¿cierto? Decíamos Pablo, otra persona del chat, aquí tengo anotado, decía, estudiantes críticos, también tenemos que aprender a escucharlo, ¿cierto? Bueno, y un montón de cosas. Siempre yo termino con esta frase, a propósito de todas estas cosas, de José Ortega y Gasset, tremendo filósofo español, que dice, además de enseñar, enseña a dudar de lo que has enseñado. Imagínense el tremendo emplazamiento que es para cualquier adulto que está a cargo de la enseñanza de un menor, pero específicamente para los que estamos en el mundo educativo. O sea, básicamente te está diciendo, está bien, súper bien, enseñe su profesión, ame su profesión, pero inmediatamente vaya dejando en el cerebro, ese pequeño, la duda de que usted puede estar equivocado. O sea, básicamente es reconocer de que podemos estar equivocados, primero ante nosotros mismos, y segundo, por supuesto, ante nuestros padres, pero específicamente también ante nuestros niños. Hasta ahí mi presentación. Muchas gracias.